Hola amigos. ¿Alguien sabe lo que pasa de verdad en Ucrania? Al parecer los neonazis se han rebelado contra el ejército regular, pero por otra parte hay un movimiento telúrico político que puede hacer saltar por los aires toda la estructura de Europa, llevándose por delante incluso a la Unión Europea. Si las noticias que se van conociendo resulta que se confirman, el continente europeo se puede ver envuelto en una gran convulsión que podría incluso dividir Europa con otro pacto de Varsovia. Por lo conocido estos días, al parecer ya hay varias ciudades como por ejemplo Mariupol que se quieren unir a Rusia. Al parecer el gobierno ucraniano ya está dando pasos para sacar el ejército parte del Donbass, a lo que los neonazis del sector derecho, como ellos lo llaman para suavizar su verdadera faz, se oponen, y se están enfrentando al ejército del gobierno. Pero la auténtica convulsión ha saltado cuando el magnate multimillonario Igor Kolomoisky, que fue quien promovió y ayudó al actual presidente Volodymyr Zelensky a ganar la presidencia de Ucrania, ha declarado estos días que Ucrania se tiene que unir a Rusia de nuevo, y reeditar el Pacto de Varsovia, como única salida para salvar a Ucrania. Amigos, este vuelco sería la hostia, porque a Europa solo le quedaría la opción de unirse al bloque euroasiático de la Ruta de la Seda, o seguir aferrada al decadente Estados Unidos, que solo se dedica a promover guerras y dictaduras fascistas por el planeta como actualmente está haciendo en Bolivia. Una tercera vía me parece a mí que no existe, o de existir, sería bajo el apelativo de irrelevancia total, bajo el signo de unas monarquías y burguesías con mentalidades feudales más atrasadas que el rabo de una vaca. Así que vamos a poner un poco al día las noticias que van conociéndose de Ucrania, no sin antes recordar lo que fue el Pacto de Varsovia. El Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua, más conocido como Pacto de Varsovia por la ciudad en que fue firmado, fue un acuerdo de cooperación militar firmado el 14 de mayo de 1955 por los países del bloque del Este. Diseñado bajo el liderazgo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, su objetivo expreso era contrarrestar la amenaza de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, y en especial el rearme de la República Federal Alemana, a la que los acuerdos de París permitían reorganizar sus fuerzas armadas. El Pacto de Varsovia estaba formado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, República Popular de Albania que se retiró en 1968, República Democrática Alemana, República Popular de Bulgaria, República Socialista de Checoslovaquia, República Popular de Hungría, República Popular de Polonia, y la República Socialista de Rumanía. Como países observadores estaban la República Popular China que se retiró en 1962, y la República Popular de Mongolia. El Pacto de Varsovia se disolvió el 1 de julio de 1991, tras las revoluciones de colores de 1989 promovidas por Occidente, y simbolizadas por la caída del muro de Berlín. ¿Se está gestando actualmente un nuevo pacto de países en torno a Rusia promovido desde Ucrania? Vamos a empezar contando lo que parece que está ocurriendo con el ejército, porque el gobierno parece que está retirando efectivos del frente del Donbass, pero los neonazis del sector derecho no lo aceptan y se están enfrentando al ejército regular, y el día 10 de noviembre hirieron gravemente a un comandante de brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los militantes ucranianos dispararon a un coche con oficiales del ejército ucraniano desde lanzadores automáticos de granadas. 4 militares resultaron heridos, 2 oficiales resultaron gravemente heridos, incluido el comandante de brigada. La confrontación entre los nacionalistas ucranianos y las unidades regulares del ejército ucraniano continúa. Un informe de emergencia de la Policía Popular de la República Popular de Donetsk el miércoles por la mañana habla sobre un nuevo incidente que ocurrió en el área de Boyanovka-Perovskoye, sobre la separación de fuerzas y activos en la región de Donetsk. Durante la inspección de nuevos puestos por el comandante de la 128 Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Korostelev con 3 oficiales más, los combatientes del sector derecho dispararon contra él. Entonces, los militantes del sector derecho llevaron a cabo un ataque terrorista contra el comandante de la 128 Brigada de Asalto de Montaña, Yevgeny Korostelev, quien, junto con 3 oficiales, verificó nuevas posiciones después del retiro de fuerzas y activos en el área del asentamiento de Boyanovka. Al parecer, este no es el primer caso de ataques terroristas contra soldados de la 128 Brigada, perpetrado por nacionalistas. Por lo tanto,
Según Donetsk, los nacionalistas están en curso de crear tensión en la región y se están vengando de los comandantes y el personal de las Fuerzas Armadas por el abandono de posiciones. Actualmente, los militantes de Kiev en el Donbass se encuentran en alerta completa. La situación en la línea de contacto de las partes en el Donbass se agravó en gran medida debido al ataque terrorista llevado a cabo por radicales ucranianos contra el comandante de la 128 Brigada de Asalto de Montaña de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yevgeny Korostelev. Según el Departamento de Defensa de la República Popular de Donetsk, los nacionalistas ucranianos, que no renunciaron a la, según ellos, traición del comando de la 128 Brigada de Asalto de Montaña para la retirada de fuerzas y activos en el área del asentamiento Petrovskoye. Llevaron a cabo 2 operaciones de sabotaje por semana contra el personal militar de la unidad. Después de lanzar un ataque con lanzagranadas, con el resultado de 4 soldados del ejército ucraniano heridos, 2 de los cuales murieron más tarde en el hospital. Los opositores de un arreglo pacífico de la situación en Donbass dirigieron su atención al comando de la 128 Brigada. En el ejército de la República Popular de Donetsk, agregaron que en este momento, los empleados del Servicio de Seguridad de Ucrania están buscando a los radicales que atacaron al comandante de la Brigada de Asalto de Montaña. Además, las autoridades ucranianas enviaron un grupo especial al área donde la denominada Operación de Fuerzas Combinadas debía liquidar a los nacionalistas que están fuera de control. El comando del cuartel general envió urgentemente al grupo táctico Terei, del Tercer Regimiento de Propósito Especial, a la zona de responsabilidad de la 128 Brigada. En este sentido, los líderes de los grupos nacionalistas han puesto sus unidades en plena preparación para el combate, dijo el Ministerio de Defensa de la República Popular de Donetsk en un comunicado. El conflicto entre los nacionalistas y las Fuerzas Armadas de Ucrania en el Donbass se intensificó después de que Lugansk, Donetsk y Kiev acordaron desplegar tropas en los asentamientos de Stanitsa, Luganskaya, Petrovskoye y Zolotoye. Los militantes ucranianos se oponen a la retirada del ejército ucraniano regular de la línea del frente, por lo que están intentando de todas las formas posibles reanudar las hostilidades activas. En los últimos días, se han registrado 2 ataques contra las fuerzas de seguridad de Kiev por parte de los nacionalistas, como resultado de lo cual las pérdidas del ejército ucraniano ascendieron a 3 soldados muertos, y 7 militares heridos. Y ayer mismo comenzó una nueva batalla entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y los nacionalistas, donde al parecer 4 combatientes fueron quemados vivos. Para estabilizar la situación, las fuerzas especiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania encabezadas por el comandante de una de las brigadas fueron desplegadas en la zona de combate. Otro incidente resonante ocurrió en el área de la aldea de Kamenka, región de Volnovaka, donde tuvo lugar un enfrentamiento entre nacionalistas y personal militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El incidente fue informado por el Departamento de Policía Popular de la República Popular de Donetsk, en una declaración de emergencia el jueves por la noche. Ante estos acontecimientos, según informa la Administración Militar de Donetsk, el comandante de la Operación de Fuerzas Combinadas de Ucrania, ordenó transferir las fuerzas especiales dirigidas por el comandante de la 92 Brigada del Ejército ucraniano, al área de choque para estabilizar la situación. Para completar la tarea, el comandante de brigada tiene autorización para usar cualquier método, y todas las fuerzas y medios necesarios. Esto es lo que se sabe en el aspecto militar, pero ¿cuál es la auténtica realidad? ¿A quién obedecen los rebeldes del sector derecho? ¿Qué se está cociendo entre bambalinas en Ucrania? ¿El destino de Europa quizás? El caso es que el magnate ucraniano que es visto como el poder detrás del presidente pide un nuevo pacto de Varsovia con Moscú. El magnate ucraniano Igor Kolomoisky lo dijo en una conferencia sobre energía en Kiev, en septiembre de 2019. ¿Qué está pasando? No olvidemos que Igor Kolomoisky es un magnate que gastó millones de dólares armando combatientes antirrusos en Ucrania. Ahora, de repente, ha emergido de las sombras para destruir la Unión Europea que alguna vez idolatraba. El oligarca ahora ve la alianza con Rusia como la única opción para su país. En aquel entonces era un aliado del presidente proeuropeo Petro Poroshenko, quien incluso lo nombró gobernador de la región de Dnepropetrovsk. Una vez instalado ahí,
Kolomoisky otorgó una recompensa a los combatientes capturados de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, que lucharon contra las nuevas autoridades en Kiev. Y gastaba unos $10 millones mensuales, para financiarse su propia milicia privada, además de también financiar unidades voluntarias ultranacionalistas, como el batallón neonazi de Azov. Y se le atribuyen frases como: "Simplemente tendremos que matarlos", dijo sobre los rebeldes en ese momento. Ahora resulta que cree que una alianza con Rusia es la mejor apuesta para Kiev, dijo al periódico New York Times, en una entrevista. "Los rusos son más fuertes de todos modos, tenemos que mejorar nuestras relaciones", dijo. "La gente quiere paz, una buena vida, no quiere estar en guerra, y ustedes, Estados Unidos, nos están obligando a estar en guerra, y ni siquiera nos están dando el dinero para eso", agregó, refiriéndose a los informes de que el Fondo Monetario Internacional está reteniendo un paquete de ayuda a Ucrania hasta que el gobierno busque dinero desaparecido del banco Privatbank, de Kolomoisky. "Todos ustedes no nos llevarán", dijo el oligarca refiriéndose a la Unión Europea y la OTAN, "no sirve de nada perder el tiempo en conversaciones vacías con ustedes". Mientras que a Rusia le encantaría llevarnos a un nuevo pacto de Varsovia. El Fondo Monetario Internacional, dijo, podría ser fácilmente reemplazado por préstamos de Rusia. Tomaremos $100.000 millones de los rusos. Creo que les encantaría dárnoslo hoy mismo, dijo Kolomoisky. ¿Cuál es la forma más rápida de resolver problemas y restaurar la relación con Rusia? Solo dinero, dijo el magnate. ¿Es, o no es, pertinente la pregunta de qué es lo que pasa en Ucrania? El progreso hacia la membresía de la Unión Europea y la OTAN, codiciado en su día por el gobierno en Kiev, ha sido lento en el mejor de los casos. A pesar de la firma del Acuerdo de Asociación Ucrania-Unión Europea en 2017, que fue rechazado por los Países Bajos, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo en ese momento que pasarían al menos 20 años para que Ucrania se convierta en una nación de pleno derecho como Estado miembro. La referencia de Kolomoisky a la alianza militar de la Guerra Fría llamada Pacto de Varsovia, probablemente sorprenderá a Washington, especialmente dada su cercanía con el nuevo presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Kolomoisky solía ser el empleador de Zelensky, cuando el presidente era comediante, y se informó que financió su campaña electoral. Además, los líderes occidentales han expresado su preocupación por el hecho de que el multimillonario podría ser el maestro de marionetas de Zelensky. Lo que provocó que el nuevo líder declarara públicamente que su rico partidario no tendría influencia sobre su administración. Pero mucho ojo, amigos, a este dato. Aunque Zelensky ha mantenido un diálogo con los líderes europeos para resolver la guerra en Ucrania, también ha mantenido conversaciones telefónicas con el presidente ruso, Vladimir Putin, sobre la reparación de los lazos y el conflicto. Con la inestimable ayuda del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que expresó su esperanza de que Zelensky y Putin puedan unirse y resolver sus problemas. Tela marinera. Esto para el Pentágono y para la mayoría de los legisladores en Washington, la perspectiva de un pacto Moscú-Kiev es imposible además de inasumible. Kolomoisky no se deja intimidar por las perspectivas de que un demócrata asuma el cargo de presidente de Estados Unidos el próximo año y tomen medidas enérgicas. Si se vuelven inteligentes con nosotros, iremos a unirnos con Rusia, dijo al New York Times. Y encima se permitió una broma de mal gusto, dijo. Los tanques rusos estarán estacionados cerca de Cracovia y de Varsovia. Su OTAN se ensuciará los pantalones y comprará pañales. Todo esto a pesar de que Putin lo describió como un estafador y un tipo único. Kolomoisky está seguro de que Kiev se dirigirá hacia la unión con Rusia. Estoy diciendo, objetivamente, lo que estoy viendo y hacia dónde se dirigen las cosas, dijo Kolomoisky en la entrevista. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Una simple presión a la OTAN y la Unión Europea, para que se pongan las pilas en Ucrania? ¿O de verdad es una posibilidad de restaurar lo que las revoluciones de colores antisoviéticas que tuvieron lugar en Europa, tengan un efecto boomerang? Desde luego, visto lo visto hasta aquí en Ucrania, es evidente que algo está pasando y gordo, y desde luego si Ucrania volviese al redil de Rusia, paralizaría la última revolución de colores que le queda a la OTAN en Europa, la de Bielorrusia,
que ya tienen larvada, pero en marcha. ¿Qué harían Bulgaria y Rumanía ante una restauración de un bloque de naciones en torno a la Rusia actual junto a Euroasia con la ruta de la seda por medio? Y aquí no nombro ni a Polonia, ni a Hungría, porque ya han sido engullidas por el fascismo, pero, Serbia, ¿qué haría? Esto es todo amigos, reciban un saludo.